Vamos a la tercera etapa de la presentación de la tesis. Ahora sí vamos a entrar de lleno al consumo. El consumo y el test. La introducción. Para poder resumir y explicar una tesis que tiene 2.500 hojas en un espacio breve de tiempo, necesito que ustedes tengan de referencia dos conceptos de las ciencias sociales. Uno, de políticas públicas y ciencia política. Es de Mancur-Olson, en The Logic of Collective Action, que establece que el grupo no hará lo que la mayoría quiere, porque los costos de gestión y hacer los trámites para lograrlo de cualquiera que lo intente son mayores que el beneficio individual que obtendrá ese que lo intente. Explico. Si todos en este cuarto queremos una pluma como esta y todos sabemos que la pluma debe costar 1 euro, pero la pluma cuesta 3 euros, para mí o cualquiera que quiera ir a gestionar que la pluma cueste 1 euro, el costo de ir a gestionar me sale mucho más caro que los 2 euros que me voy a ahorrar. Pues tengo que ir a la Procuraduría del Consumidor o a un juez, tengo que probar por qué debe costar menos, tengo que convencer a muchas personas y gastarme no solo tiempo y esfuerzo, sino mucho más que 2 euros para lograrlo. Aunque el ahorro para todos pudiera ser 2.000 euros, si a mí me costara 500 euros, a mí y a cualquiera que lo intente, ya no le conviene hacerlo. Y nadie lo hará. El costo de gestión para la democracia es algo que no le ha convenido resolver a los que llegan al poder. Esta es la ley de Mancur-Olson, y que poca gente entiende que es parte del proceso de los grupos, y que es un costo que tendría que minimizar el gobierno. El costo de gestión para las mayorías es muy alto, y por eso en el capitalismo hay muchas cosas y muchos precios que parecen absurdos. Bueno. La segunda noción que creo que es importante es la administración. Para llegar a metas y objetivos dentro de y con una organización social, se requiere un proceso con los siguientes pasos: planear, organizar, dirigir y controlar con balances y referencias durante todo el proceso. Les voy a probar que la teoría económica pretende hacer recomendaciones de dirección sin haber hecho una buena planeación ni analizado la organización y evita de todo el control. Empiezo por el análisis del pensamiento sobre el consumo para ir de lo particular a lo general, aunque esta fue la última parte desarrollada en la tesis. La psicología y la economía coinciden en querer predecir el comportamiento del hombre y hasta manipularlo. Pero hoy existe un conflicto entre los economistas por un lado y los psicólogos, especialistas en mercadotecnia y administradores de empresas que metodológicamente se basan en la psicología, por otro, respecto a la descripción del proceso de consumo y el conocimiento y predictividad de las preferencias individuales. Hoy no hay una mecánica definida para describir y conocer el consumo, las preferencias y su comportamiento en el tiempo que haga congruente al modelo económico micro y macro con las conclusiones de las observaciones y estudios de psicólogos y mercadólogos. Algunas hipótesis que se dieron en la tesis hoy ya son conclusiones históricas del porqué de esta diferencia o por qué no hay coherencia son: 1. Se desdeñó la comparación y posible integración de las dos disciplinas. 2. Hay diferencias importantes en el método de estudio, dificultades para consensuar postulados. 3. Hay deficiencias graves en las diferentes concepciones que han sido precedentes históricos de las concepciones que se tienen hoy en día. 4. La ideología neoliberal y el individualismo como tendencias filosóficas dominantes en casi todo el siglo XX y la hegemonía de los Estados Unidos con sus ideas luteranas y calvinistas del éxito y que lo justifican sobre cualquier concepción ética han distorsionado la observación objetiva de las necesidades y apetencias de uno mismo y de los demás. Parece que el éxito económico compensa todo, aún las arbitrariedades sobre los derechos de los demás, e indujeron hasta a los psicólogos para que se hicieran de la vista gorda ante los postulados para observar y predecir conductas económicas que contradicen sus propias observaciones. Aún cuando la conducta económica es una conducta humana que cabe dentro del estudio de la psicología, los psicólogos siempre se han hecho a un lado. 5. Cuando se buscó alguna comparación en los años 50 y 60, hubo complicidad de solo algunos psicólogos como Rogers y Maslow, que contrario a lo establecido como metodología general de la psicología, dejaron de buscar generalizaciones y posibles leyes. Pasaron del método nomotético al ideográfico para concentrarse en autorrealizaciones individualistas aplicables solo a cada individuo, dando hasta valor de autorrealización o ético a la riqueza y permitiendo que el modelo económico evadiera la observación objetiva y con referencias absolutas de la conducta humana.
6. El modelo económico del mainstream, sobre todo a partir de Keynes, quien atribuye al entrepreneur y no al economista la responsabilidad de conocer el consumo individual y no la vuelve a analizar, al ver lo complicado del asunto, hace una generalización deficiente, sobresimplificando su comportamiento y se desliga del análisis minucioso del consumo, asumiendo erróneamente que la información referente a los consumidores como agregado está bien procesada y dada al gobierno sin distorsiones de sus propios intereses por los entrepreneurs, empresarios y controladores de los medios de producción. 7. Concluir al final que la economía se ha quedado estancada en un modelo que no ha evolucionado de la década de 1930 a 1940 porque la indoctrinación que supone ha beneficiado y sigue beneficiando a una élite y a los grandes capitales que no tienen los méritos ni los incentivos para guiar los esfuerzos económicos de cada grupo hacia la obtención de máximos de satisfacción. Y aunque haya quien diga que deben ser disciplinas separadas, es innegable que los estudios de estos otros especialistas en el tema del consumo forman parte de la historia del pensamiento económico. Por tanto, en esta primera parte de la tesis se hizo una segunda parte, pero primera que expongo aquí, hizo un análisis histórico del desarrollo de las ideas en el periodo 1930 a 2000, con las explicaciones contextuales pertinentes y un juicio a las propuestas tanto de algunos economistas connotados como de psicólogos y especialistas en mercadotecnia en relación a cómo definir, describir el proceso y tratar la función de consumo, conocer las preferencias de los consumidores y anticipar o predecir su comportamiento. La pregunta es, vamos a establecer si es posible una síntesis entre estas visiones diferentes, haciendo un instrumento que permita y o facilite a cada consumidor definir sus preferencias de consumo y que esta información tenga un formato que sirva para tomar decisiones económicas. La primera conclusión fue que no se puede establecer una síntesis de las ideas de economistas y los psicólogos y mercadólogos respecto a cómo se define y se establecen las preferencias de consumo de los consumidores, porque la idea de los economistas de que el precio es lo más importante en una decisión de consumo es contraria al pensamiento de las otras disciplinas analizadas y porque la obligación de resolver los problemas que el consumo representa y de conocer las preferencias individuales es de los consumidores. Y sin una referencia establecida por ellos mismos y comunicada a quien toma las decisiones, las posibles predicciones por parte de un tercero, como sería un economista, tienen un grado de certeza muy inferior y mucho más defectuoso que el posible. Sin embargo, saliéndonos del esquema de los economistas tradicionales, el consumo individual sí se puede definir y anticipar, entendiendo la naturaleza y la mecánica de las necesidades que lo originan. Y esta información se puede obtener en un formato que se puede agregar para definir objetivos de producción. Por ello, y para ello, se definió que se necesitaba hacer un test de preferencias puras de consumo que, sin distorsionar la libertad del consumidor y la naturaleza real del consumo, permitiera a cada consumidor definir y prever su consumo actual y en un futuro cercano. Proveyendo la información en un formato que al definir una función de consumo agregado sirve para optimizar la producción y distribución de productos y servicios hoy y en el futuro para todo un país o una comunidad, haciendo posible el modelo del cualitativismo. La investigación se hizo analizando y comparando históricamente el pensamiento respecto al consumo de economistas teóricos de la mercadotecnia y psicólogos. ¿A qué dicen los economistas? El consumo, según ellos, es condicionado exclusivamente por el ingreso, un ingreso dado, lo que es una barbaridad, pues el ingreso depende del consumo y no al revés. Y por tanto, lo más importante para ellos, para predecirlo, es el precio, que según ellos es siempre, para todos los productos y servicios, y absolutamente relativo conforme a un ingreso general. Lo que hace que dada una distribución piramidal del ingreso, en el agregado, según ellos, la función de consumo o de demanda pueda ser graficada para el nivel micro y para el macroeconómico como una línea con pendiente negativa respecto a precio y cantidad. Esto implica varias asociaciones, tanto psicológicas, sociológicas para agregar consumidores, como psicológicas respecto a preferencias individuales. Esta curva es justificada por una comparación deformante que aísla las preferencias por dos bienes respecto a un presupuesto dado que llaman curvas de indiferencia. El análisis, como las que están aquí, el análisis de ese esquema de curvas de indiferencia requiere aceptar que el hombre ya tiene un set de preferencias totalmente estable y consistente en el tiempo y las circunstancias, y que éstas se pueden matematizar. Una vez matematizadas, establecer un número fijo, que es una referencia matemática directa entre el comprar un artículo y su utilidad, de acuerdo a los límites de posibilidades que da un ingreso fijo. Esta es otra de las características de las curvas de indiferencia, unos ceteris paribus que va de conocer que en el agregado el ingreso también depende del consumo. El consumo individual y como agregado se puede predecir de acuerdo al parámetro general de que todo hombre quiere maximizar su utilidad. De hecho, ellos dicen que la curva de indiferencia para la cual el ingreso maximiza la utilidad entre dos bienes y que es un conjunto de conversiones máximas en cantidad es una forma de representar las preferencias más que de lo que se derivan las preferencias, evadiendo definir cómo se dan las preferencias.
Esas utilidades medidas en dinero, pues asumen que un mayor precio es equivalente a una mayor preferencia, porque con el dinero se puede adquirir cualquier cosa. Es un parámetro generalizador, que es casi equivalente a una medida de felicidad. Esto es la utilidad para los economistas de los consumidores. Esto es la racionalidad para ellos que se critica posteriormente. Las curvas de indiferencia asumen que los dos bienes para los que se grafican pueden ser aislados para su análisis y que todo el ingreso de la parte del ingreso que se dedicará a estos bienes es fijo. La asignación de esas partes específicas y fijas del ingreso dedicado a estos dos productos supone además que los hombres siempre cuentan con los medios, pueden comparar con todos los bienes y la información necesaria, conocen perfectamente el bien y sus preferencias, pues estas son fijas, para poder predecir y tomar decisiones racionales, maximizar su utilidad medida en dinero. Es decir, cuando una gente compra, debe ser congruente con solo una de las motivaciones para comprar, porque asumen, uno, un set de preferencias estable y dos, que ese producto satisface una y solo una necesidad definida que tiene una preferencia casi fija. Y esto se puede simplificar, según ellos, asumiendo que querrá maximizar el rendimiento en cantidad y precio que un producto le represente analizado aisladamente. Esta maximización de la utilidad es una función lineal y progresiva siempre. Mientras más consumo, más satisfacción o utilidad tengo. Le llaman la no saciación. Hay un límite a la satisfacción que el consumo puede dar, recuerden eso. Y la utilidad por cualquiera de los dos satisfactores, según ellos, puede ser analizada independientemente de su interacción con los demás satisfactores. Por tanto, los economistas dicen que a nivel individual los cómo de la conducta del consumidor como individuo se establecen por decisiones racionales, es decir, con información suficiente y total y dadas preferencias congruentes respecto a una utilidad medible en dinero. De acuerdo a Antonelli y Samuelson y luego todos los demás, lo que se compra o el consumo se da como expresión de preferencias reveladas, es decir, una canasta de compras manifiesta tus preferencias y tiene las características de transitividad. Una canasta de bienes determinada, definida como preferida a otra, es siempre preferida a otra. Las preferencias son bastante estables. Comparabilidad. El individuo puede comparar de todas las canastas de bienes cuál prefiere. El individuo obtiene y puede obtener toda la información y la información necesaria para tomar decisiones razonadas. Reflexibilidad. Una canasta de bienes es tan preferida como sí misma. No saciación. Siempre consumir más es preferible que consumir menos. Y convexividad, cuando las canastas no son totalmente independientes, la tasa marginal de sustitución entre los dos, dado un ingreso fijo, no es una línea perfectamente recta, sino convexa. A nivel de agregados de los consumidores vistos de conjunto, que según ellos no es lo mismo que la suma de individuos, pues las preferencias individuales de consumo no se pueden agregar según ellos, hay varios postulados que usan. La falacia de la composición. No es lo mismo el hombre como agregado de los hombres que el hombre tomado como individuo. Por lo que decir que las decisiones sobre agregados de consumidores deben ser vistos como un problema diferente de la suma de consumos individuales es justificada, según ellos. La falacia de la división, donde dicen que la concepción del hombre usada para fines económicos, en la que el hombre busca siempre su mayor utilidad medida en dinero, no se puede probar en la realidad, pero es cierta, según ellos. Otra de las cosas que usan es la mano invisible, que hace que al maximizar todos los productores de utilidad se tengan que hacer ajustes y compensaciones para que el total de los consumidores salga beneficiado. El fin de la economía es y debe ser el crecimiento del PIB. Una barbaridad. Todo esto se contrastó con las ideas que sobre los mismos temas han propuesto psicólogos, politólogos, sociólogos y filósofos y demás. Las ideas de los economistas no se sostienen. Distorsionan la naturaleza ontológica del hombre, de los procesos de grupos y las matemáticas más elementales. Los economistas utilizan para llegar a la pseudoverdad, que son una manera de justificar sus propuestas de dirección, sin haber hecho una buena planeación, un buen control, un método sui generis, que no prueba sus postulados contra la realidad, sino que agrega en una teoría las ideas e instituciones de varios pensadores que tengan de varios pensadores que tengan coherencia entre sí, conforme a patrones aprobados por economistas anteriores y que puedan ser graficadas en esos dos ejes, normalmente precio y cantidad, para hacer una demostración matemática que limita la influencia de los factores que conforman el conjunto de la realidad a los factores que cada economista quiere enfatizar. Lo llaman ceteris paribus. Cuando explique algo de la teoría de Keynes más adelante, creo que quedará más claro el por qué se usa esta metodología. ¿Qué dicen los teóricos de la mercadotecnia respecto al consumo? Los teóricos de la mercadotecnia han concluido que el consumo total de uno y de todos los productos sí es el agregado de los consumos individuales y aunque haya influencias del grupo, al final estas se plasman en las decisiones individuales. Reconocen que los productos o servicios se adquieren para satisfacer necesidades, pero establecen que además de esas necesidades que satisfacen los productos, influencian a la adquisición, además de la P del producto, otras 3 P's. 1. La promoción, que es dar a conocer y hacer presente en la memoria de los consumidores un producto. 2. La plaza o lugar en el que está o debe estar para que el producto sea reconocido y recordado y adquirido sin tener que hacer mucho esfuerzo para obtenerlo.
para ir a obtenerlo más bien. Y 3, el precio relativo al ingreso personal. El problema de los mercadólogos es que se han enfocado a ayudar a las empresas a vender más, concentrándose en cómo influenciar al consumidor, más que en hacer al consumidor el protagonista del consumo. Pretenden alterar jerarquías y percepciones más que optimizar satisfacción total. El consumidor es su medio, no su fin. Aunque en esa perspectiva agregan a la posibilidad de predecir el consumo no solo el precio, sino las otras 3 P's. Las conclusiones de los mercadólogos se subordinan al éxito en las ventas, aunque usen una metodología derivada de la metodología de la psicología. Los psicólogos, ¿qué han dicho los psicólogos? Los psicólogos han estudiado el proceso de cómo se generan las necesidades y su satisfacción. Metodológicamente parten de la observación del hombre y por tanto deben probar en la realidad sus hipótesis y teorías. El consumo no ha sido específicamente estudiado, pero cabe dentro de la rama del estudio de la personalidad. Que es cómo predecir el comportamiento del individuo como un todo, así como las motivaciones y los estímulos que los objetos proveen a los individuos. Ellos sí han hecho del individuo y ser consumidor es una de sus facetas el centro de sus estudios. Y efectivamente entienden que el consumo de un producto y de todos los productos se hacen para hacer que viva y se desarrolle mejor cada persona, no al revés. El consumo agregado es para ellos la suma de los consumos individuales y el consumo de ser objetivo y fin de cualquier actividad económica, que es solo una parte de la vida de un ser humano. Los psicólogos han definido el total de necesidades del hombre como las referencias básicas sobre las que el hombre decide y actúa. Una necesidad se genera por un proceso interior o es despertada por un proceso exterior y toma fuerza por un tiempo hasta que se satisface o se guarda en la memoria y surge otra. Las acciones se dan como consecuencia de una evaluación y decisión sobre las fuerzas de las necesidades que las motivan, y el consumo es una acción. Dado que cada acción satisface generalmente más de una necesidad y estas cambian de fuerza relativa, las preferencias sobre acciones y por ende las preferencias de consumo en el hombre no son estables y por tanto el principio de transitividad de los economistas es erróneo como un absoluto, pues aunque para periodos de tiempo específicos y más largos que un segundo las preferencias se pueden definir y con ellas se pueden agregar, esto no es ni puede ser permanente. Así, aunque no lo manifiestan explícitamente, porque a ellos les interesan más las conductas que lo que se puede producir o debe producir, analizando sus postulados de los psicólogos podemos concluir que el problema del consumo en el individuo o la función consumo individual se define a partir de que el individuo decide, dentro de las necesidades que puede, que son muchas, nosotros identificamos 90, ¿cuáles son las que quiere consciente e inconscientemente satisfacer en cada periodo de tiempo? Estas necesidades le surgen del interior, pero también le son recordadas por lo que ven en el exterior y son recurrentes. El problema de decidir qué objetos consumir y de predecir el consumo de objetos o servicios es complicado porque cada producto satisface más de una necesidad y cada necesidad es satisfecha por varios productos o servicios. 2. Hay tanta información para tomar acciones, como el consumo. Solo el Instituto del Consumidor tiene registrados más de 60,000 productos, que es imposible que cualquiera tenga toda la información en su cabeza. El hombre decide adquirir conscientemente, que no forzosamente es lo mismo que la racionalidad de la que hablan los economistas, que es por cierto una deformación indoctrinante del término, sobre lo que percibe. Y la percepción es la información que el sujeto introduce o ya tiene introducida en su cabeza al momento de hacer una decisión, lo que ve y conoce con los límites que su conocimiento, su entendimiento y su circunstancia, incluidas las necesidades subconscientes, le permiten. La comparabilidad total y absoluta que refieren los economistas es imposible. Los hombres limitamos la comparabilidad a nuestras percepciones, pero sí comparamos y lo podríamos hacer mejor. Por eso se presentó el test. 3. Dado que sin preferencias no hay teoría económica y preferir es comparar y asignar valor, la manera en que un individuo puede establecer sus preferencias de consumo por un periodo de tiempo requiere que se le recuerden las posibles situaciones que enfrentará en el periodo y que al final decida qué quiere en términos de tipos de bienes y en cantidades y de lo que quiere, qué prefiere. Para ello es necesario lo que en psicología se llama un test y no solo una pregunta explícita. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren y de lo que quieren, qué prefieren? Solo con respecto a la comida para esta semana, yo les aseguro que no pueden definirlo con precisión. Por eso es necesario un test. Con esto, la idea de reflexividad de la que hablan los economistas queda acotada por la percepción y por lo circunstancial y volátil de las preferencias sobre canastas. Una canasta es tan preferida como sí misma. Si esta reflexividad se hace solo en un momento, con el paso del tiempo esto cambia. Mañana puedo preferir otra canasta, aunque haya preferido una. 4. Otras consignas que surgen del análisis de los psicólogos. En atención a que las preferencias se dan por comparaciones de conjuntos de necesidades y por ende por conjuntos de satisfactores, las matemáticas para entender y predecir el consumo deben ser matemáticas proporcionales, como en un pie.
El pie crece 10% si agregas en su debida proporción el 10% de harina, huevos y manzanas. No se agrega simplemente todo el peso extra de harina. No, las matemáticas no deben ser lineales monocausales. Y dado que las necesidades cambian en diferentes periodos del tiempo, solo por la memoria y por periodos razonablemente grandes, se asume que cada 3 meses en nuestro esquema, se puede establecer un mapa del consumo de productos o servicios a consumir en el periodo. En un instante las preferencias no son estables y ni siquiera por 3 meses. Las proyecciones pueden ser 100% exactas. 5. Esta idea de que el consumo se define por matemáticas proporcionales y que en cada situación pueden y casi siempre deben cambiar porque las preferencias cambian es la base también por las ideas de von Neumann y Morgenstern sobre la función de utilidad en Theory of Games and Economic Behavior en 1944 y otros libros. Las ideas de Simon respecto a la teoría de juegos y Bounded Rationality. Las ideas de Kahneman en Decision Making Under Uncertainty, de Walker y Sarin respecto a Benjamin y Tversky, y las ideas de John Nash en The Bargaining Problem en 1950, no tienen tanta aplicabilidad para predecir el consumo. Y por esto, la idea de convexividad de la que hablan los economistas tiene, como todos sus postulados, una parte muy pequeña de verdad, porque en la realidad no se puede aislar las preferencias por 2 productos cuando el ingreso se necesita distribuir entre muchos productos. Pues además, las preferencias no son estables en el tiempo sobre cada uno de los productos que integran cualquier canasta. 6. Las siguientes conclusiones de los psicólogos. Es claro para los psicólogos y para cualquiera que se observe a sí mismo o a los demás el que hay una canasta limitada de cantidades de productos y servicios que se consumen en cada periodo. Porque nadie, aunque quisiera, podría en cada periodo comer un número ilimitado de helados, por ejemplo. También es claro que el primer helado da más satisfacción comerlo que el segundo. Hay una preferencia marginal decreciente para cada periodo y por tanto hay una cantidad en que la preferencia es máxima. Con esto se contraviene por completo la idea de no saciación de la que hablan los economistas y es por eso que las canastas y las preferencias de consumo sí se pueden agregar y no son infinitas. Es claro que los economistas han condicionado y manipulado y deformado referencias que pudieran definir y prever el consumo realmente para justificar su modelo de curvas, que es simplemente un corset de tortura para manipular y frenar la obtención de la verdad. Explico y después les digo cómo se hace la comparabilidad contable, cómo se definen y agregan preferencias y cómo se predice el consumo y por qué el resultado del test es realmente el set revelado de preferencias del sujeto y no la canasta de objetos comparados como establece el modelo neoclásico. En esta explicación les demostraré por qué el modelo de curvas es un sistema de indoctrinación deformante de la realidad imposible de usar por alguien racional. A ver, la indoctrinación total. La contradicción con la realidad del modelo básico de curvas de oferta y de demanda. Esta referencia universal, la curva de oferta y demanda, dada por los economistas del proceso de compra y venta en un mercado, es propaganda de una ideología que deforma la realidad en beneficio de unos cuantos. Primero, porque da la sensación de que el precio es algo que puede definirse aislando al último comprador y al último vendedor. Es una justificación al individualismo. Segundo, porque da una sensación de igualdad de fuerzas entre el último oferente y el demandante. El precio es, por tanto, justo siempre. Una justificación al éxito de cualquier oferente, como veremos después. Tercero, porque supone uno y solo un equilibrio posible. Cualquier otra conclusión respecto al precio es errónea. Una justificación a todo el proceso de indoctrinación que sustenta el modelo. Cuarto, porque supone que en estas 2 variables, precio y cantidad, son las variables explicativas más importantes del proceso económico. Hay que evadir el reconocer que la única variable explicativa común es la cantidad, establecida por la posible demanda, en concreto por las preferencias manifiestas, y que el precio es solo un puente artificial entre los dos, por lo que cantidad y precio, las dos, deben ser las variables explicadas y son interdependientes, por lo que en el agregado nunca darían un cruce de equilibrio. Y aunque hay más, ninguna de estas 4 percepciones es verdadera. Ni la oferta ni la demanda tienen o pueden tener como una generalidad la forma que ellos plantean en los ejes de precio y cantidad. Se los va a demostrar. Empecemos por la demanda. Para conocer y predecir el consumo necesitamos reconocer que el hombre en cada periodo desea y decide satisfacer consciente e inconscientemente un grupo de necesidades que tiene una fuerza distinta respecto al periodo anterior y la secuencia es importante. Por tanto, el hombre como individuo requiere conocer 3 cosas. 1. Saber del total de necesidades que existen, cuáles quieren satisfacer. Maslow y Murray definen 90 necesidades diferentes y cualquier hombre quiere satisfacer grupos de 30, 40, 50 o hasta 90 de esas necesidades cada periodo. Como un dato, las combinaciones diferentes de esas necesidades a satisfacer es la sumatoria de 30 hasta 90, de las combinaciones de 30, 31, 32 hasta 90 en 90,
de esas necesidades. Lo que es lo mismo a la sumatoria de 90 factorial menos n factorial es igual a 90 por 89 por 88 por 17 menos 30 por más 90 por 89 por 87 menos 31, que equivale a más de 50 a la 40ª potencia. O lo que es lo mismo, un número 100,000 millones de veces mayor a toda la población que ha existido en la humanidad, en la historia de la humanidad. Nada más por esto, asumir que un solo hombre, como el hombre medio del que hablan los economistas, puede ser representativo de todos los hombres es verdaderamente absurdo. El individuo necesita, para poder saber qué consumir, saber las fuerzas relativas de esas necesidades, y como son recurrentes, pero no forzosamente los satisfactores consistentes, por eso existe la moda que cambia de cada temporada, por ejemplo, saber cómo se comporta esa fuerza de las necesidades en el tiempo. Necesita también, como tercer paso, reconocer los satisfactores o productos o servicios que pueden satisfacer esas necesidades. Solo el Instituto Nacional del Consumidor México tiene identificados más de 60,000 productos, sin contar servicios. La figura que vemos es que matiza el problema de un consumo o compra, donde además de las decisiones sobre factores intrínsecos al individuo, se presentan complicaciones como el precio-ingreso, la distancia y la calidad. Ahora sí, explícitamente explicamos el proceso de cómo se definen las preferencias realmente. Lo primero que hay que reconocer es que el hombre tiene una sola energía vital. El total de la fuerza para satisfacer ese conjunto de necesidades que decidió satisfacer, y en esa proporción es solo un conjunto. Cuando aislamos productos o necesidades, no se puede perder de vista que lo aislado es solo una parte de ese conjunto y está en referencia al total. Luego, para definir las preferencias hay que reconocer que cada producto satisface más de una necesidad y cada necesidad es satisfecha por más de un producto. El esquema lo explica. Dado que para hacer economía hay que definir qué productos o servicios y en qué cantidad se debe de producir, necesitamos entender que el consumo de un producto es la suma de los consumos de los individuos que adquieren ese producto. Y por tanto, para el productor es necesario saber que un producto puede satisfacer de 1 a 90 necesidades para cada individuo, pero no forzosamente el producto satisface las mismas necesidades para cada individuo. Para determinar la cantidad producida hay que saber quiénes consumirán ese producto para predecir las cantidades a futuro, y para predecir las cantidades a futuro hay que entender qué necesidades satisface para quiénes y por qué pueden cambiar sus preferencias. Por tanto, desde el punto de vista del producto, para el productor las necesidades que el producto satisface pueden ser las combinaciones de 1, 2, 3, 4 hasta 90 necesidades. Si para el individuo escoger satisfacer 30 a 90 necesidades cada periodo implica un número de posibilidades de más de 50 a la 40ª potencia, a priori cada producto puede satisfacer combinaciones de 1 hasta 90, que equivale a más de 50 a la 50ª potencia, aunque por experiencia sabemos que normalmente satisface menos que 90 necesidades. Pero vamos a entender la naturaleza de las preferencias y las decisiones de adquisiciones. Preferir es jerarquizar un producto sobre otro, requiere una comparación. Vamos a poner un ejemplo. Un niño debe escoger entre una paleta y una pelota. Un producto satisface varias necesidades a la vez. Suponemos 3 para este ejemplo, que además, como se dijo antes, son parte de un conjunto de necesidades y un conjunto de productos que cualquier hombre, en el momento en que se decide comprar, quiere satisfacer. Por tanto, para establecer una preferencia del 1 al 10 para que sea comparable y asignarle un número de preferencia a ese producto, tendremos que reconocer que el número de preferencia es el resultado de la combinación de los números determinados para las fuerzas de las necesidades que satisface. 3 para este ejemplo. Así, el balón satisface las necesidades de diversión, de socialización y pertenencia y de reconocimiento con valores de 7, 8 y 9, con un total de valor por combinación de 24 y un valor por comparación con otros productos de 9 en una escala de 1 a 10. La paleta satisface las necesidades de nutrición y placer con valores de 5 y 7, cuyo valor por combinación es de 12 y cuyo valor por comparación es de 6 en la escala del 1 al 10. Dado que 9 es mayor que 6, el niño hoy prefiere la pelota a la paleta. El niño en el ejemplo sabe que quiere una pelota, 9 veces blanca y negra, 7 si es roja, y quiere una paleta que satisface las necesidades de hambre y placer, valor 5 y 7 respectivamente, y por comparación 6, y quiere un cuaderno nuevo que satisface las necesidades de autorización y aceptación, valores 6 y 5 respectivamente, y por comparación 4, y quiere una buena cama que satisface las necesidades de descanso y comodidad, valores 17 respectivamente, y por comparación 9. En realidad, el conjunto de necesidades que hoy quiere satisfacer son diversión, socialización, reconocimiento, hambre, placer, autorrealización, aceptación, descanso y comodidad, y tiene un valor en conjunto de 61. Esas necesidades las satisface por 4 productos que quiere hoy, que como productos tienen un valor comparativo de 9 más 6 más 4 más 9 igual a 28.
Hoy es verdad que el niño prefiere el balón que la paleta, 9 mayor que 6, pero esto cambiará por varios factores. Por ejemplo, si a este consumidor antes de comprar la pelota le regalan un go-kart, es probable que ya no necesite la pelota para reconocimiento y el valor total por comparación de la pelota baje a 6. También cambian porque las necesidades efectivas en acto cambian solo por el devenir del tiempo. Si el niño Ya no quiere sociabilizar. ni necesita reconocimiento, entonces el valor del balón bajaría a 2 o hasta 0 porque ya no lo quiere. Por tanto, ahora 2 menor que 6, el niño prefiere la paleta. En este análisis habría que incluir la restricción que la dificultad para ir a comprarlo y las dificultades que el posible precio y su negociación requieren. Todo esto cambia las preferencias. Es decir, la preferencia por un producto, por ello es imposible que sea fija. Requeriría que las necesidades reales, 3 en el ejemplo o n en cualquier otro caso que satisface, mantengan un valor constante. Que no hubiera otros productos o servicios que satisfacieran esas mismas necesidades y que el total de necesidades fuera el mismo en cada periodo. Esto no sucede. Se puede decir que lo fijo definido es el conjunto de necesidades que hoy o en un periodo determinado de tiempo quiere cada uno satisfacer, y ese conjunto es la referencia primigenia sobre la que se deben establecer las matemáticas proporcionales para predecir el consumo. Es por tanto imposible tratar a la preferencia de un producto como un valor relativo estático. Estas dos características hacen que los números y las preferencias tengan naturaleza distinta. Las matemáticas proporcionales. Ahora sí les voy a explicar las matemáticas proporcionales. El número 7 tendrá siempre un mismo valor relativo con respecto al 8, 7 octavos, porque está siempre en referencia al número 10, es una numeración decimal. Las preferencias tienen su referencia en el conjunto, en cantidad y la jerarquía de necesidades que hoy se quieren satisfacer. El valor total ponderado puede ser 27, 43 o 12. Y en realidad, por ejemplo, la necesidad de diversión puede tener un peso hasta del 50% de los valores que asignó parcialmente a esos productos. Y por ello el 7, valor de un solo producto hoy, tiene un valor proporcional con referencia al 27 y mañana con referencia al 43, y aún el 7 va a cambiar porque las fuerzas que lo integran cambian. Aunque el número explícito asociado a una preferencia sí establezca una jerarquía comparable en ese momento, el 9 es mayor que el 6, tratar a las preferencias como números como se tratan en teoría de juegos es un error. Hay que reconocer el valor que el número representa y su limitación como instrumento de comparación en el tiempo y las circunstancias de una preferencia. El número 7 mantiene su valor con el 8, pero una preferencia de valor 7 hoy no mantiene su valor con una preferencia de valor 8 mañana o cuando cambien las circunstancias. No es decimal siempre. El valor es proporcional al total, que puede ser 43 y no es siempre 10. El 7 mañana puede convertirse en 9. En teoría de juegos, las preferencias se consideran fijas como si fueran números en agrupación decimal, aunque las circunstancias que ellos establecen en el proceso por sí mismas cambien. Hay más dificultad para lograr lo que se quiere y es un juego de apuestas con probabilidades determinadas fijas. El análisis se hace como si las preferencias fueran números, el prisionero no puede reconocer los beneficios de la cooperación, etc. Y la boundary rationality de los economistas no tiene las mismas características que la percepción en psicología. La percepción está influenciada directamente por la información que obtiene el sujeto, y esta es y puede ser diferente a la que un observador reconoce. La boundary rationality asume la información parcial fija. Dado que las preferencias en el tiempo no son estables y las posibilidades de cambio son tan grandes, para predecir el comportamiento de cada individuo y del conjunto de individuos que comprarán cada producto, es importante acotar por periodos, y para definir qué grupos de necesidades quiere satisfacer cada individuo, es necesario pedirle que haga manifestaciones explícitas e individuales periódicamente, aun sabiendo que durante el propio periodo pueden cambiar. Que fuercen al individuo a prever por cierto tiempo y ejercite la memoria, porque esta pone en perspectiva las preferencias momentáneas en el tiempo. Pues no hay alguien mejor que él que pueda prever sus propias necesidades. Hay también que reconocer que el individuo hace sus decisiones por evaluaciones globales y por conjuntos. Cada producto satisface más de una necesidad y es el conjunto de necesidades lo que decide satisfacer para cada periodo. Y por tanto, hay que saber que las únicas matemáticas posibles para tratarlas son las matemáticas proporcionales, de acuerdo a la referencia primigenia, que es el conjunto de bienes y sus preferencias que manifestó como información de primera mano cada individuo. Por último, las manifestaciones de intenciones de compra no implican forzosamente las compras y, por tanto, considerando los factores que pueden distorsionar esto, hay que analizar las diferencias entre lo manifestado y lo efectivamente comprado para ajustar en periodos posteriores. Esta es la situación de las preferencias normales. Ahora, vamos a ver lo que implica esto para la teoría económica vigente. La curva de demanda en la teoría económica neoclásica para un producto aislado y para cualquier y todos los productos es una línea recta o curva con pendiente negativa, como la que se ve en la gráfica.
Esto implica una relación lineal monocausal por la que a una disminución en precio corresponde un aumento directo y proporcional fijo en la cantidad demandada y viceversa. A un aumento en el precio le corresponde una disminución en la cantidad. La causalidad, por tanto, para predecir la cantidad demandada, que es lo que finalmente importa y es la variable explicada, es, según ellos, únicamente el precio, que es la variable explicativa. Lo único real de este planteamiento es que la variable explicada es la cantidad demandada. Esa es la base o la tierra para cualquier modelo de predicción de la demanda. Lo demás es incongruente con la realidad y el problema a plantear. Pues la variable explicada, que es la función que permite conocer cuántos artículos a cada precio se quieren o van a comprar, depende de las variables explicativas que son: 1, las preferencias, de lo que se quiere, que prefiere; 2, las cantidades que quiere cada consumidor; 3, el total de los consumidores que quiere ese artículo; y 4, su interrelación con otros productos y precios relativos no unitarios para que a todos ellos se les asigne una parte del ingreso personal. Lo primero que hay que notar en el modelo neoclásico es que el precio en sí mismo no es un factor importante para el consumidor visto aisladamente. El precio es solo importante en relación al ingreso personal. Esto es importante porque el precio visto aisladamente es una referencia que no entra en la foto normal de una demanda. Entra solo en condiciones específicas, como demostraré aquí gráficamente posteriormente. Nosotros hemos demostrado aquí que la causalidad principal o las variables explicativas de lo que se quiere o por qué se adquiere un producto o un servicio son las necesidades y su fuerza relativa. Es una multicausalidad expresa que no es estable. El precio en relación al ingreso personal es solo uno más de los factores que el consumidor considera a la hora de adquirir y su valor cambia. Para ver la implicación que esto tiene gráficamente, cómo podemos graficar esto, me permito poner de ejemplo este lápiz. Bueno, una pluma. Como ven en la gráfica, pero vamos a ver mejor la gráfica. La gráfica, el lápiz está definido no solo por su altura y su anchura, sino por su forma, por su grosor, por su profundidad. Es decir, para definir sus características esenciales y como un todo, su descripción tiene una multicausalidad expresa, semejante a las demandas por cada producto, que las definen las preferencias determinadas por varias necesidades, la plaza, la promoción, etc. La multicausalidad en la demanda es también expresa. Si el lápiz lo movemos en el espacio, movido por una fuerza externa a lo definido en un set lineal determinado por solo dos variables, como se mueven las preferencias, que vimos en el ejemplo de la paleta y la pelota, el lápiz respecto a cualquiera de dos ejes, a cualquiera dos, puede tomar cualquier forma respecto a esos dos ejes, como se ve en la imagen. Es lo mismo que poner esto aquí. Si quisiéramos hacer nosotros una representación del lápiz, puede tomar cualquier forma porque no depende de las variables que están definidas en este plano. Así pasa con la curva de la demanda. Dada su multicausalidad y la variación en fuerzas respecto a cualquiera de dos ejes, como son precio y cantidad, cualquier forma es posible y ninguna forzosamente estable. Generalizar en una recta con pendiente negativa respecto a estos dos ejes o a cualquiera dos es imposible. Ni para un individuo ni para el conjunto de los consumidores que quieren ese producto. La multicausalidad de la demanda y la variación en fuerza relativa de lo que la origina hace imposible tener una función lineal definida en dos ejes. Sin considerar el tiempo y el cambio de fuerzas respecto a precio y cantidad, la graficación con un parámetro de consistencia en esos dos ejes no solo es imposible, ya que las necesidades que generan las cantidades deseadas no están consideradas, sino que además en esos parámetros una curva o gráfica de demanda puede no existir, aunque la demanda o una cantidad demandada exista, pues el precio es artificial y condicionado al ingreso. Es como la figura del iceberg que vemos aquí. Para conocer la cantidad demandada respecto al precio, sin tener más información, tendría que incluirse el tiempo en el eje de tierra o cantidad, y ni así sería correcto hacer una generalización. Las explicaciones causales deben darse en base a las variables explicativas, es decir, al análisis de las fuerzas relativas de los vectores, necesidades, plaza, conocimiento y calidad del producto, etcétera, que afectan o afectaron a la variable explicada, que es la cantidad demandada. Los posibles determinantes son tantos que el decir que el menor precio relativo al ingreso es una condición suficiente para que uno o una mayoría de consumidores adquiera más de ese y de todos los productos no tiene ni 1% de probabilidad de ser cierto. La explicación técnica respecto a esto está en los libros de física de dibujo técnico. Hay que reconocer los límites y posibilidades en la representación vectorial múltiple que implican conocimientos de las proyecciones isométricas, ortogonales y axiométricas de la geometría descriptiva. Explico. Una recta en un plano está definida solo por dos fuerzas, como la ecuación vectorial de la recta que vemos en la gráfica, donde los vectores A y X definen la recta R en el plano XY. La recta está definida en el tramo U por los vectores A y X y en general por el plano XY.
Por tanto, la función lineal se puede graficar en un plano. La representación gráfica de distribución de muestras resultantes de más de 2 vectores, siendo la tierra la cantidad, no es ni puede ser una recta en un plano y tiene que ser representada como sigue. Como lo ven aquí, la demanda, o más bien la cantidad demandada, tiene una función similar a esta. F de x igual a x cuadrada más y cuadrada menos yz más b menos w cuadrada más r menos z. Las fuerzas que definen esa muestra tienen que ser graficadas en más de un plano, como los ejes x, u, v e y de la gráfica que estamos viendo. Y como visión en un momento del tiempo, dado que se mueven en relación a los múltiples ejes. Cada una de las burbujas que ven en la imagen son las intenciones de compra de un producto de cada uno de los sujetos que quieren o pueden querer el producto en relación a las necesidades que generan esas intenciones de compra, que son los ejes sobre los que construye la imagen. Como ven en la vida real, las intenciones de compra del conjunto de personas que quieren un producto cambian y se mueven en el tiempo, no son estáticas. O sea, no se puede hacer una cuestión estática. Gráficamente se vería así para cuando se tomara una foto. Es una foto. Estamos quitando el tiempo aquí. Es lo que vemos acá. La gráfica respecto a precio y cantidad, si la quisiéramos graficar en la imagen de la derecha, es como tomar una foto no completa arriba de solo uno de los ejes, como se muestra. Como vemos en la animación, la demanda puede existir sin que entre en la foto de precio y cantidad. Una recta estable en 2 planos es imposible como una generalización. Lo que vemos en la imagen es la gráfica de precio y cantidad en la debida perspectiva con la realidad. Por eso dijimos más arriba que el precio por sí solo no forzosamente entra en la foto de una demanda. Sin prever una forma definida y ni mucho menos sugerirla como posible a priori, la representación gráfica de la demanda en los ejes de precio y cantidad reflejaría solo la distribución del ingreso disponible por cada individuo y por todos los que lo quieren para ese producto. No es un condicionante absoluto de las intenciones de compra, ni de las cantidades a demandar realmente. Estas se definen por otras variables. La recta o curva con pendiente negativa en precio y cantidad ni siquiera reflejaría la distribución del ingreso para la población, pues aunque la distribución del ingreso en la población sea piramidal, la demanda por cada producto depende de las preferencias individuales y de los precios relativos de los otros bienes que el individuo quiere adquirir con su ingreso disponible. Una curva con pendiente negativa o decreciente en los ejes de precio y cantidad para cada producto implicaría una distribución piramidal del ingreso disponible y asignable por las personas que lo quieren adquirir, no una forma de distribución piramidal del ingreso en general de la población. Y por tanto no puede ser una generalización. Ni siquiera esa curva podría denotar en sí misma una buena o mala distribución del ingreso. Es simplemente una forma más de las posibles de distribución del ingreso disponible para ese producto y existe solo cuando las demás fuerzas se alinean. Es decir, la curva de demanda como la presentan los economistas es verdadera como descripción, no como referencia de predicción, solo en los casos para cuando la población que quiere ese producto tiene una distribución piramidal del ingreso disponible. Este ingreso es muy bajo respecto a la canasta total que se quiere adquirir y cuando las preferencias de ese bien sobre los otros es muy alta y solo en un periodo de tiempo definido. Esto es menos del 1% de los casos. La distribución piramidal del ingreso, que es una característica razonable para la población, no forzosamente implica una distribución óptima del ingreso, pues si siempre son los mismos los que están en lo más bajo, es del todo ineficiente para lograr máximos. Y no implica forzosamente que la curva de demanda por uno o por todos los productos tiene que tener una pendiente negativa en los ejes de precio y cantidad. Ni como enunciado descriptivo, ni como enunciado normativo es veraz. Disociar precios de ingreso es incoherente, y si además se asume que las preferencias no intervienen, la deformación es grotesca. Dentro de ese 1% de casos para los que por espacios de tiempo cortos y para la población con menos ingreso esto pudiera ser verdad, podríamos mencionar productos como el agua, la energía, el transporte básico, las comunicaciones, algunos comestibles, algunos medicamentos y algunos commodities básicamente, que no son ni 1% de los productos totales. Ahora, la curva con pendiente negativa podría tener hasta un 10% de certeza para bienes de producción, pero ni allí se puede aislar del tiempo o es generalizable por siempre, porque la producción se hace en base a lo que los consumidores quieren y eso está determinado por sus necesidades. La curva de demanda, como la presentan los economistas, no es ni puede ser una generalidad y menos una referencia de predicción. El precio por sí solo no es determinante de la demanda. Hemos probado aquí que los ejes y toda la graficación está mal. Es una indoctrinación. Están forzando algo imposible y fantasioso porque además, como dijimos al principio, en el agregado el ingreso depende del consumo, no al revés. Las predicciones en cantidades a consumir no pueden hacerse aislando el precio, ni siquiera el precio en relación al ingreso personal. Aislar precio, más bien costo y cantidad, sirve para tener un récord de costos para el productor, no para entender las preferencias de consumo y la demanda.
Para hacer generalidades de la demanda respecto a precio y cantidad, se necesitaría hacer observaciones históricas, no solo de preferencias objetivamente explícitas, sino de la distribución eficiente del ingreso en el tiempo, reconociendo que la distribución no es ni tiene que ser fija. Las únicas matemáticas para hacer una generalización predictiva son las matemáticas proporcionales en base a la referencia del conjunto de las necesidades que cada hombre y la población quiere satisfacer y con la fuerza establecida por ella. Descifrar una gráfica como esta, que es el problema de la demanda en economía, es algo similar a lo que han tenido que descifrar los psicólogos por cientos de años. Pero para ellos, la variable explicada, en vez de ser la cantidad de productos, es la conducta. Solo una de las conductas es la adquisición. Ellos predicen conociendo la jerarquía de necesidades que puede ser estable en cada individuo. Para poder descifrar esto, ellos han determinado que son necesarias las manifestaciones explícitas de lo que dicen los individuos y la observación de las conductas. Por eso hay sesiones de psicoterapia. Lo que yo establezco en esta tesis es que no ha habido en la historia del pensamiento económico una mecánica objetiva para registrar las preferencias de consumo y cómo se mueven o si son satisfechas. Así como Luca Pacioli estableció un sistema de contabilidad para costos de las empresas que permiten tener registros históricos de los mismos, así es necesario desde mi punto de vista tener un registro de observaciones reales y objetivas de las preferencias de consumo. Sin esto no se pueden hacer generalizaciones o modelos, como sería una curva de demanda, y menos modelos que sean mejorables para poder predecir mejor las cantidades demandadas y que sirvan para determinar si los precios relativos llevan a óptimos. Esta mecánica y registro de las preferencias, equivalente al registro de costos en la oferta, no se ha hecho porque es un trabajo que no le conviene a muchas personas y el costo de hacerlo para los consumidores hace que a un solo consumidor no le convenga llevarlo. La ley de Mann-Coulson aplica. Aunque hay alguna referencia en las encuestas de mercado, estas son para productos individuales y por periodos muy específicos. No hay un récord histórico. Con el test de preferencias de consumo, yo pretendí establecer una mecánica de contabilidad histórica de preferencias. Y propongo que a partir de las observaciones reales que de esa información se derive, se establezca un modelo con matemáticas proporcionales, no lineales monocausales. A priori y sin observación, no se puede establecer o imponer un modelo para describir y predecir el consumo, y menos uno con matemáticas lineales monocausales, como han hecho los economistas neoclásicos. Hay otro dato histórico importante. Los economistas nunca publican o ponen de referencia algo que es sabido y consistente en el tiempo en la Secretaría de Economía en México y que coincide con los ministerios de Economía y departamentos fiscales en varios países del mundo. Entre 5 y 8 de cada 10 negocios nuevos quiebran antes del segundo año. Esto para los economistas no es importante porque según ellos no es una pérdida real de recursos en el agregado. Desestiman la escasez flagrantemente. Es importante solo hasta que quiebran los bancos porque entonces pueden poner en evidencia su modelo. Predecir adecuadamente es tan costoso para un solo negocio que es imposible que lo haga como debiera. Pero si es el Estado el que predice con encuestas que ven el consumo total de cada persona y de los agregados de personas, evitaría muchos desperdicios y haría las predicciones realistas, quitando el riesgo de muchas inversiones y haciendo que las ganancias por especulación no afectaran el consumo real y la satisfacción real de todos los habitantes de un país. La curva de demanda no existe ni puede existir como una generalización. La demanda se predice por manifestaciones individuales, reconociendo las necesidades totales que se quieren satisfacer y qué productos las satisfacen y cuáles pueden ser sustitutos, y luego analizando la relación precio-ingreso y las otras 3 P's de la mercadotecnia de los bienes deseados. La multicausalidad es expresa, las matemáticas deben ser proporcionales y las curvas lineales en 2 ejes no pueden existir como generalizaciones. Ahora les voy a demostrar que también la curva de oferta es una indoctrinación que además tiene que ver con la mala percepción de la demanda.